Muy bien, jóvenes, así como cuando se estudiaba la electrostática, la ley fundamental ahí era la ley de Coulomb. Cuando hablamos de electrodinámica tenemos como ley fundamental la ley de Ohm. ¿Sí? Pero vamos empezando. ¿Por qué se llama así? Obviamente debe su nombre, ¿verdad?, a la persona que aporta esta ley. George Simon Ohm, quien nace en 1789 y muere en 1854. ¿Verdad? Estamos en plena revolución industrial. Sí, él nace en Alemania. En Múnich, Alemania, eso es. Es bávaro, ¿no? Los que nacen en Múnich, en Alemania, le dicen bávaros. Entonces él es bávaro, es hijo de una familia pobre. Tiene 7 hermanos, de los cuales solo sobreviven 3, mueren 4. Sí, su mamá, su papá muy pobres, su papá no tenía estudios, sin embargo, él era un creyente, el papá, de que para que sus hijos pudieran triunfar, ¿verdad?, necesitaban estudiar. Entonces, a pesar de que el papá no tuvo estudios, pero era un gran autodidacta y siempre les inculcó a sus hijos que tienen que estudiar si quieren triunfar, ¿verdad? Entonces, hijo de este señor es George Simon Ohm. Ya dijimos, nace en Múnich, Alemania, y bueno, él tiene estudios, él hace estudios de no solo de electricidad, también hace estudios de acústica, pero a nosotros lo que nos importa ahorita pues es sus aportaciones, ¿verdad?, al campo de la electricidad. Y pues específicamente él como el padre, vamos a llamarlo así, como el padre de la electrodinámica, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto 3 conceptos anteriores, que son voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica, que por cierto se me olvidó mencionarte que la resistencia eléctrica, gracias a este personaje, la vamos a medir en ohms. Sí, ahorita hablamos un poquito más de eso. ¿Por qué él encuentra la relación entre estos 3 conceptos? Entre estos 3 conceptos. Sí, entonces en 1827 enuncia su ley, que dice así: la corriente eléctrica que circula a través de un conductor disculpen aquí la falta de ortografía, a través de un conductor, es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que opone el conductor. Sí, entonces ahí tenemos muy bonita enunciada la ley de Ohm. Matemáticamente hablando, tenemos una ecuación, pero antes de llegar a esa ecuación me gustaría explicarte algo. ¿Sí? Mira, probablemente no habrás trabajado con algún circuito eléctrico, pero estoy casi seguro que alguna vez habrás regado un jardín. Sí, entonces, para más o menos hacer una analogía, tenemos aquí la llave del agua. Ajá, y nosotros vamos a comparar, vamos a llamarlo así, circuito hidráulico. Y lo vamos a comparar
contra un circuito eléctrico. ¿Sí? Es muy parecido, ¿por qué? En un circuito hidráulico, ¿verdad? Tenemos una fuente, que es la llave. En un circuito eléctrico también tenemos una fuente, pero aquí la vamos a llamar fuente de voltaje. ¿Sí? Si vamos a suponer, yo aquí abro la llave del agua, vamos a suponer que esto sea una manguera. ¿Verdad? Entonces si abro la llave del agua, obviamente el líquido comenzará a circular. De manera análoga, si tú prendes el interruptor, adivina, la corriente comenzará a circular por el circuito. Y acá fíjate, hay veces en las que tú necesitas ponerle aquí el dedo, ¿verdad? Acá no le ponemos el dedo, pero podemos poner una resistencia. ¿Esa resistencia qué va a hacer? Ya lo dijimos, lo mismo que hace aquí tu dedo oponerse al flujo de la corriente de agua, aquí la resistencia se opone al flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, George Simon Ohm encuentra una relación entre voltaje, resistencia y corriente. Él encuentra lo que ya enunciamos acá, solamente vamos a anotarlo matemáticamente hablando. Bien fácil, intensidad igual a voltaje sobre resistencia. De aquí, nada más acuérdate de las unidades. ¿Sí? Tenemos, me voy a atrever a despejar a la resistencia, y no es que me atreva, es que el experimento de Ohm así fue. Si nosotros despejamos la resistencia, vamos a obtener que es igual a voltaje sobre la corriente. Sí, nosotros ya sabíamos que el voltaje lo vamos a medir en volts, la corriente entre amper, volt sobre amper, lo vamos a llamar aquí ohm, el cual ya lo habíamos señalado. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿verdad? Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Esta es el despeje más conocido, ¿sí? Ley de Ohm. Pero así como está aquí es como Ohm realiza su experimento, ¿verdad? Apréndetela rápido. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. O todavía más rápido, corriente igual a voltaje entre resistencia. Vamos a ver ahora que estos conceptos pues tienen una aplicación a algo que se llaman circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos básicamente vas a encontrar de dos tipos. Circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Mira, te lo voy a dibujar y tú date cuenta. No tiene mucho caso de escribir. Te lo voy a dibujar y vas a ver por qué está en serie. Dibujamos la fuente de voltaje. Y ya habíamos dicho que este es el símbolo para la resistencia. Podemos tener un circuito con una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, 4, no sé, n número de resistencias en el cual pueda estar fluyendo una corriente, ¿verdad? La corriente casi siempre es color rojo, pues es obvio. Entonces tenemos aquí R1, R2, R3, R4, R5. ¿Por qué se llama en serie? No sé si ya te diste cuenta que donde termina una resistencia,
comienza de inmediato la otra. Termina esta, comienza esta. Termina, comienza, termina, comienza. Por eso se llama en serie. ¿Sí? ¿Qué pasa en un circuito en serie? La corriente es la misma en cada resistencia. ¿Y cómo puedes calcular la resistencia total? Sencillo. Suma todas las resistencias independientes. RT, que es a como conocemos a la resistencia total, es igual a la suma de R1 más R2 más, voy a poner puntos suspensivos y voy a poner Rn, porque cada circuito tendrá pues, un número diferente de resistencias. Ojo, resistencia total en serie la vas a calcular así. ¿Qué pasa cuando es en paralelo? Observa también, el nombre también te lo dice, y tampoco tiene caso meternos en rollos, no tiene caso meternos en conceptos, mejor observa lo que pasa. Aquí están en paralelo las resistencias. ¿Sí? ¿Cuántas puede haber? Pues quién sabe, ¿no? O sea, depende las necesidades de cada circuito. Entonces aquí pues también tenemos obviamente un circuito eléctrico con un flujo de corriente. Y tenemos varias resistencias, R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? ¿Cómo le haces para calcular aquí la resistencia total? Ojo, lo primero que tenemos que saber es que en un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en cada resistencia. ¿Y cómo calculas su resistencia total? Aquí ten mucho cuidado, porque aquí la ecuacióncita puede estar enredada. Es sencilla, pero te puedes enredar. Son inversos. 1 entre R1 más 1 entre R2 más... Otra vez voy a usar puntos suspensivos porque en el circuito, pues olvídate, ¿no? Pueden venir n número de resistencias. Entonces, vámonos rápido. Resumiendo, circuitos eléctricos se dividen en dos, en serie y en paralelo. En serie, acuérdate, mira, van formaditas. Termina una, empieza la otra, termina, empieza, termina, empieza. En paralelo, creo yo que no hay necesidad de explicar por qué están en paralelo. Observa que en un paralelo, ¿sí? Ambos polos de cada resistencia se van conectando directamente a la fuente de voltaje, lo que hace que el voltaje sea el mismo en cada resistencia. ¿Qué pasa acá? Acá la corriente es la que es la misma, significa que el voltaje no. La corriente es la misma en cada resistencia. ¿Sí? Aquí y aquí el voltaje es el que es el mismo. ¿Cómo calcula RT? Resistencia total aquí. Es la suma de las resistencias individuales. ¿Cómo la calculas acá en paralelo? Mediante unas inversas. ¿Sí? Espera los ejemplos.